Y bien, siendo las 10:12 de la mañana, a esta hora nos conectamos vía Zoom con el señor Alfredo Quintanilla, investigador y sociólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto tenerlo aquí en el programa. Según un estudio, usted señala que no hay vida pública, que el interés por la política ha disminuido. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, en mi trabajo sobre distritos rurales hay que tomar en cuenta que los distritos rurales son pequeñas poblaciones alejadas de las ciudades, en donde básicamente la gente se dedica a la agricultura, a la ganadería, a las artesanías, y son poblaciones atravesadas por la pobreza. Entonces, esas exigencias económicas impiden muchas veces que los habitantes, los electores, tengan mayor información política como la tienen los ciudadanos, los urbanos, digamos, ¿no es cierto? Ajá. Donde tienen a disposición medios de comunicación, periódicos, etcétera. En la vida aislada impide de alguna manera que puedan participar más en la vida social o en la vida política. Y siendo pueblos muy pequeños en relación a la eh, población nacional, solo el 25% del electorado podríamos considerarlo rural, pues digamos, no es de mayor interés de las organizaciones políticas, inclusive de las autoridades, ¿no? Ya hemos visto siempre, son los pueblos abandonados, son los pueblos aislados, son los pueblos en donde el Estado, digamos, tiene dificultades para brindarles servicios. Entonces, eso ocasiona, digamos, es un círculo vicioso, ¿no es Ajá. cierto?, de a más pobreza, menos participación política, y a menos participación política, menos atención del Estado. Entonces, esa es la situación, digamos, en general de los Y esto, municipios o de los pueblos rurales, ¿no? y esto trae como consecuencia, entonces, señor Alfredo Quintanilla, respecto al ausentismo que hay especialmente en estas zonas rurales. Ahora, si recordamos las elecciones municipales complementarias, solamente fueron 5 los distritos, las elecciones municipales complementarias del 2022, solamente fueron 5 los distritos que hubo mayor ausentismo, y esto de acá se repite en estos 2 distritos que van a volver a tener elecciones municipales complementarias el 2024. Estamos hablando de Pion y Ninabamba. Sí, bueno, hay factores externos, ¿no? Ya decíamos, es la lejanía muchas veces del centro de votación que hace que la gente tenga que caminar, o la carencia de medios de transporte el día de las elecciones. Esos factores externos impiden muchas veces la participación, pero en el caso que usted menciona, o en los casos que usted ha mencionado, por ejemplo, en Ninabamba no se presentó ninguna lista de candidatos, ¿no? Entonces, por eso no hubo elecciones. Y en el caso de Pion, Chimbán y otros, Ajá. parece que hubo un factor político. ¿Cuál es el factor político? Que hubo una sola lista de candidatos. Entonces, como en los pueblos todo el mundo se conoce, probablemente eso también influenció. Es decir, conozco al candidato y me parece que no da la talla para ser alcalde. Entonces, como es el único candidato, seguramente va a ser elegido, no necesita mi voto. Es decir, pueden haber habido también factores políticos para ese ausentismo, ¿no? Ahora, usted también señala, precisamente en el informe, en el estudio que le hemos mencionado, que una de las conclusiones es que los distritos rurales, los electores transhumantes o migrantes aumentan, dice, antes de las elecciones municipales complementarias. ¿Esto se ha visto siempre? Sí, en general es un comportamiento que ocurre en los distritos rurales relativamente cercanos a las grandes ciudades.
de los estudios que hay, se ha determinado que algunos candidatos, como saben que en los pueblos rurales a veces las elecciones se definen por 10 o 20 votos, pues acuden a amigos, conocidos, en fin, de las ciudades y les ofrecen, hay promesas, ¿no es cierto? Y les ofrecen hacer el traslado de domicilio para aumentar, digamos, el número de sus simpatizantes en el padrón. Eso se ha visto, se ha estudiado y eso ocurre normalmente en algunos distritos antes de las elecciones municipales. Curiosamente, eso no ocurre antes de las elecciones generales, porque en las elecciones generales hay menos interés en la población rural en acudir a votar, ¿no? Eso se muestra también en las estadísticas del ausentismo y también en las estadísticas de los votos blancos y nulos, ¿no? Entonces, ¿cómo puede analizar precisamente el perfil del electorado de estas zonas rurales, ¿no? Como usted señala, ¿es entonces porque las autoridades no se preocupan por ellos, como usted lo ha señalado, están muy abandonados? Y aparte también algo muy interesante, que solamente hay una lista de candidatos, como usted lo señala, y como en un pueblo muy pequeño todos se conocen, es que quita motivación para ir a votar y también en algunos casos la desinformación también que hay en esa zona. Sí, como decíamos, es producto de varios factores, ¿no? Lo que podríamos decir, esta cultura política, porque todos tenemos una cultura política, Ajá. en el caso en el caso de los pobladores rurales es lo que se llama una cultura política parroquial, es decir, por las mismas necesidades y por las mismas carencias, esas familias, digamos, solo se interesan en la situación de su pueblo, ¿no? Pero las mismas carencias impiden que participen en las actividades sociales y públicas del distrito. Es decir, en un distrito, salvo de la Sierra Norte hacia el sur, hay comunidades campesinas activas, pero en el resto del país, normalmente si hay un comité del vaso de leche, una PAFA o un comedor popular, etcétera. Esas reuniones son muy escasas y con poca asistencia. Entonces, no hay vida y, por supuesto, las organizaciones políticas, los partidos y los movimientos regionales no se interesan en formar comités en los distritos rurales. Ajá. Entonces, es un círculo vicioso, como digo, que afecta a los pobladores rurales y que deberíamos, en todo caso, los ciudadanos de las urbes o las instituciones estatales, públicas que ven estos asuntos, deberían tener programas especiales de educación cívica dirigida a municipios rurales, ¿no? Claro, y esto también viene desde la propia organización política, el propio movimiento regional. Por ejemplo, recordemos que en las elecciones internas solamente el 3% fue a votar, algo que llama mucho la atención. Entonces, coméntenos, por favor, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted estaría brindando tanto al electorado como a la organización política para que se sumen a esta tarea que tenemos todos de responsabilidad de ir a votar y a elegir a nuestras autoridades? Bueno, por un lado, los responsables son los partidos y los movimientos regionales. Lamentablemente, como la ley solo les exige tanto a los partidos como a los movimientos tener comités de nivel provincial Ajá. y no de nivel distrital, entonces hay ahí un desinterés. En realidad, lo que ha pasado desde que volvió, digamos, la democracia parlamentaria a nuestro país, eh, es más bien el interés de las familias y de líderes surgidos de los propios pueblos los que consiguen, en una especie de transacción, digamos, Ajá. consiguen que los partidos les presten sus logos para sus listas. El interés viene más bien de los pobladores rurales antes que de los partidos o de los movimientos. Son
un grupo de ciudadanos, los que se interesan en formar una lista, son los que acuden a la ciudad y hablan con los dirigentes de los partidos para que les permitan usar sus logos o Ajá. de los movimientos regionales. Eso es lo que se conoce como franquicias electorales. Eso ha venido funcionando desde hace mucho tiempo y Bien, una manera de lograr, digamos, podría cambiarse la ley para exigir a los partidos y movimientos la conformación de comités distritales, pero otra manera podría ser también la de que los organismos electorales, el Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, es decir, bien, algunas instituciones públicas que bien. tengan que ver con la participación ciudadana, lancen programas especiales, ¿no es cierto?, sostenidos focalizados en determinados Claro, distritos rurales estratégicos para lograr una especie de, digamos, movimiento de difusión de ciudadanía y de participación electoral, ¿no? Un efecto dominó, podríamos decir, exacto. sobre otros distritos rurales, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, señor Alberto Quintanilla, señor Alfredo Quintanilla, para que usted nos comente, ¿no?, con respecto a esta situación de la participación electoral, ¿no?, que está viviendo sobre todo las zonas rurales. Muchísimas gracias por su participación, le agradezco. A usted, muchas gracias.